Me retiro y moderaré si es necesario. Buena suerte a los dos. Está bien, está bien. Bueno, empezando, igual, no sé si te parece, Dailux, se escriben en el chat si te parece bien para no encender el micrófono. ¿Te parece bien si vamos punto por punto en vez de como todos los puntos de uno? Sí, o sea, ese es el punto de hacer esto, no abordar Ya, me todo de parece. una vez. Bueno, el primer Ok. punto yo creo que era de que No, que la religión, si Dios no depende van de de la mano, religión. ¿no? Perdón. Y ahora sí. Bueno, tocando ese punto. Bueno, en primer lugar, vi que dijiste que realmente sí, así, cuando literalmente presentaron el video y esa parte, vi que dijiste que, bueno, igual sigue siendo lo mismo porque sin la Biblia, sin el cristianismo, o sin la Torá en todo caso, sin el libro de los judíos, no existiría Dios, o bueno, no existiría este concepto de Dios. Lo cual, justamente en el video planteé todo lo contrario, diciendo que incluso antes de que se hiciera conocida la religión judía o cristiana, filósofos como Aristóteles o Platón, o incluso Xenófanes de Colofón, que fue uno presocrático, en todo caso, antes de Sócrates por si acaso, o sea, hace un chorro de tiempo que casi cuando se estaba creando la religión judía recién, ya estaban yendo hacia un Dios único y muy parecido al del cristianismo. De hecho, bastantes filósofos, como por ejemplo, que son ateos de hecho, como Santiago Hermesilla o Gustavo Bueno, plantean que realmente el concepto de Dios es filosófico y no religioso, es metafísico. Y lo que pasa es que este Dios filosófico lo toma la religión y lo adapta un poco a su cultura. Pero el concepto de Dios en sí es más metafísico, o sea, filosófico que religioso. Esto se puede probar fácilmente yendo a la metafísica, que la tengo acá de hecho de Aristóteles, o en la física, que se sabe que se escribió como 300 y tantos años antes de Cristo. Todavía no se desarrollaba completamente la religión judía, y ya hablaba de un primer motor inmóvil que ese mueve de acto a potencia las cosas. Bueno, eso ya es un tema más complejo, pero en resumen, dice que es un ser inmaterial que tiene conciencia de sí mismo, obviamente, no de lo demás, pero sigue teniendo conciencia, y que tiene la capacidad de mover las cosas, o sea, cambiarlas de un estado a otro, siendo como en su total completitud el universo, o sea, puede modificar el universo como quiera, en todo caso. También tenemos al Demiurgo, perdón, después en un par de minutos te doy la palabra, ¿ok? Perdón. Tenemos a Platón con el Demiurgo, que realmente, bueno, igual es como complejo porque entra un poco más ahí el platonismo, pero en resumen es como un dios que le da la forma a una materia preexistente y le da la forma como tomando de referencia a las ideas, en el mundo de las ideas, y las toma. En todo caso, es un dios creador, entre comillas, en el sentido de que le da la forma al universo y todo esto. Tercero, aunque son más ejemplos, por ejemplo, el uno de Plotino, el último ejemplo, que sería como el más lejano a todo, como al judaísmo en sí, que está casi como a la creación del judaísmo, fue Xenófanes de Colofón, que hizo una crítica a los dioses del panteón griego, que eran demasiado humanos, y si no eran divinos, por ejemplo, que tenían comportamientos que no eran como moralmente buenos, como por ejemplo que Zeus engañaba a su esposa y también engañaba a todos literalmente, o por ejemplo varios como actos que tenían, como por ejemplo Cronos, que querían literalmente, se comía a sus hijos, literalmente, ese es el punto. Que según él, un dios verdaderamente que no fuera humano no tendría ese comportamiento, también son temporales, mueren y viven, o sea, viven y literalmente son temporales, en cualquier momento se puede morir uno de ellos. Otro punto, que también son corpóreos. Bueno, igual ahí se discute un poco más en la academia si Xenófanes creía que era corpóreo o no este ser, pero en todo caso él dice que si hay un dios que él creía que sí, por todo el orden que había en el universo, este tenía que ser único, no varios, tenía que ser todopoderoso, omnisciente, y bueno, en resumen, una mente. También, ojo,
que esto sí te lo concedo, que no en la academia se discute si pensaba que era material o no, pero lo que sí se sabe es que si era material, si es que llegaba a ser material, tenía que ser otro tipo de materia. Ese es el punto que quería tocar, y que realmente todos estos son de la antigua Grecia y no tenían ningún contacto con los judíos, o si llegaban a tenerlo, por lo menos Genófanes no, y ahí era presocrático. Ese es el punto. Es un concepto que se desarrolló más con la filosofía que con la religión en sí. Ahora sí. Bueno, para mí, o sea, el hecho de que las religiones vayan de la mano con un Dios, para mí tiene demasiada coherencia, porque, o sea, sin el concepto de Dios, muchas religiones no tendrían a un Dios al cual adorar y al cual, pues, en base a ello, forjar sus propias costumbres, sus cosas, ¿no? Cada religión tiene su Dios y cada religión tiene sus costumbres. Entonces, sin ese concepto, nunca se hubiera creado, pues, la religión, la Biblia y todo eso, ¿no? O sea, van ligados una cosa con la otra. Están muy fuertemente relacionadas. Y bueno, todo Yo eso nunca lo que creo estás que... diciendo realmente no tiene nada que ver con que si la religión va de la mano con un dios, pero cabe aclarar que todo eso de ese tipo de dioses son dioses pues mitológicos que se crearon en base a narrativas que se inventaron, ¿no? Sus propios, bueno, la propia gente que tenía esas costumbres en esos entornos, ¿sabes? Entonces, ¿Te pues tampoco refieres en sí a los se puede dioses como decir el que primer sea motor, o el dios, tan perdón? filosófico, Ah, porque a fin de cuentas tiene cosas que son como que muy de ciencia ficción, cada uno de esos dioses. no, ese es el punto. No se puede clasificar así un dios filosófico, porque en primer lugar se basa en hechos, no como, mira, esto es porque Hechos que sí, son simplemente se basa tomados desde la en base a observación, las propias ¿sí? narrativas Pero de es esa que gente, ¿sabes? Aristóteles no creaba ficción, él era, en primer lugar, te lo digo así, te estoy dando solo un ejemplo. No, yo sé, yo Aristóteles estoy realmente se basaba en una calificándolo. metafísica. ¿Sabes qué es la metafísica? ¿Cómo? La ¿Sabes qué es la metafísica. metafísica? Como capaz de manifestarse No, en varios aspectos. no, no. La metafísica es el estudio de lo no evidente, es como material. Es Bueno, el va estudio ligado. de la realidad en sí, pero que no es lo Sí, material sí, en sí. sí. ¿Se entiende? Los materialistas, por ejemplo, también tienen una metafísica, pero se desarrolla dentro de lo material. Ok, pero, o sea, estamos de acuerdo de que todos esos dioses nunca se han manifestado directamente con nosotros como lo hacen en sus narrativas. Pero sí, Entonces, entiendo de que no es un dios narrativo, es un dios que se plantea dentro de una teoría filosófica. No es un dios de ficción, sino que es un dios que, por ejemplo, el primer motor obviamente no se va a manifestar, porque según Aristóteles no conoce el mundo. Y Aristóteles no lo crea porque sí, él crea para resolver un problema, que es el problema del cambio, que lo plantea Parménides. Ese es el punto. No estoy diciendo, mira, Aristóteles creó un dios de ficción, estoy diciendo que Aristóteles creó ese concepto para solucionar un problema de metafísica, un problema de, bueno, ciencia, de la bueno, ciencia independientemente de fundamental. eso, las religiones van en base a eso. O sea, eventualmente yo creo que tomaron esos conceptos y los englobaron, o bueno, los tomaron y los pusieron en ciertas religiones. O sea, da igual Cuando lo si negué, es que el ese es el propósito punto. inicial con que hayan sido creados. Entiendo Siguen el siendo punto. conceptos que están relacionados a día de hoy. Sí, yo no niego eso. Lo Lo que yo me estás negando refiero es que literalmente, ese es Dallas, el punto, ¿no? no, es que Dallas decía que realmente Porque si no, ¿cuál es el punto sin la religión de Dios no mantener esto existiría, directamente? o sin la religión Dios no, no tendría algún lugar, porque la religión creó a Dios. Ese es el punto de Dallas, y él mismo lo dice, por si acaso. Obviamente, sí, la religión toma este concepto un poco y lo modifica. De todas formas, eso no lo hace falso, sería una falacia de nuevo como genética. Y segundo, aunque fuera así, el punto de Dallas no era que estuvieran relacionados, o sea, dice que están relacionados, pero dicen que si él, de hecho, puso ese ejemplo, creo en Dios, pero no en la religión. Y él dice que eso era imposible porque la religión está, o sea, Dios está incluido con la religión, en el sentido de que Dios no se puede separar con la religión, siendo que no es así,
porque ya te lo expliqué, por ejemplo, Aristóteles no creía en una religión en específica, incluso negaba a los dioses de su época, pero creía en el primer motor, en el tipo de dios. O incluso te voy a dar ejemplos actuales bastante interesantes, por ejemplo, Rousseau, perdón. En esa época. Sí, pero es que realmente no es así, siguen siendo problemas hasta el día de hoy y no son narrativas de nuevo, son problemas metafísicos, son problemas del ser en sí, de cómo solucionar problemas de la realidad. Es como una teoría de ciencia, solo que tomaba conceptos más abstractos como los números. No tiene nada que ver con una narrativa, que es lo que no, son todos estos dioses mitológicos. No son narrativas. Una teoría es un hecho que es cambiante. Mira, ese es el problema. La teoría sí es un hecho. Directamente con nosotros, entonces no hay ninguna base sólida. Sí hay bases. Mira, tengo una pregunta. Yo sí creo en la evolución por si acaso. No, yo no soy creacionista, pero lo que yo te digo, nunca ha habido como un hecho así como, sí hay hechos confirmables, pero nunca se ha visto macroevolución en un ser, porque nosotros, por nuestra vida, por nuestros años de vida, no, espera. No, Un segundo, antes de que sigáis. Ya ha pasado varias veces, ha pasado más de 5 o 6 veces. Os estáis interrumpiendo mucho los dos, ¿de acuerdo? Os he silenciado los dos. Os pido que de ahora en adelante, bueno, esto es un aviso, os pido que de ahora en adelante respetéis los turnos, ¿vale? Porque se está haciendo muy pesado de escuchar. Yo, pues a veces está hablando teísta, está hablando Dilux, no entiendo lo que dice teísta, no entiendo lo que dice Dilux. Por favor, respetad los turnos de palabras. Voy a desmutar a los dos, ¿de acuerdo? Ya, Daik, ¿quieres comenzar tú? Vale. O sea, como el punto y luego yo digo el otro. ¿Cómo repite? Te concedo la palabra. Bueno, ya me perdí. Pero, o sea, siguen siendo conceptos que están ligados. O sea, yo creo que tú te estás centrando en que él ordena de una forma diferente para intentar acoplarlo a tus argumentos, pero, o sea, da igual si es religión con Dios o Dios con religión, siguen siendo conceptos que a día de hoy están ligados y da igual independientemente de su origen. Yo creo que tú te estás centrando demasiado en cosas que son como que irrelevantes en muchos argumentos que dice Dallas, para intentar como darle la vuelta e intentar desmentirlo, pero realmente el trasfondo no está desmintiendo nada, siguen siendo, independientemente de todo eso, conceptos que están ligados y relacionados, de igual del orden, del origen y todo eso. Y todo eso que tú mencionas siguen siendo narrativas que se montaban esa gente en esa época, porque obviamente alguien tuvo que haberlo inventado o tuvo que haberlo creado en su momento, como manuscritos de la Biblia que estaban fuertemente relacionados con ella, pues lo mismo con esos dioses. Y todo eso que son metafísicos y todo eso, o sea, también no hay evidencia que sustente que existen realmente, porque no se manifiestan como lo harían en sus narrativas propias. Entonces, son metafísicos, pero dentro de sus propias narrativas. Pero su propia existencia no es sustentable, no hay evidencia que sustente su existencia, ¿sabes? Ya, mira, ¿puedo interrumpir ahora? ¿Cómo? ¿Puedo hablar ahora? Bueno, ya está bien. Perdón, ya ahora sí. No, es que creo que no se está entendiendo. No son historias. Lo que pasa, no son historias que creó Aristóteles. Aristóteles no era alguien que creaba historias, sino que hacía filosofía. La filosofía intenta desvelar la realidad a través de diferentes cuestionamientos que nos llevan a diferentes conclusiones. Ese es el punto. Aristóteles no creaba un dios diciendo, mira, este dios es tal a tal, y así. No, él lo sustentaba para solucionar un problema que estaba en la realidad. De hecho, te lo voy a explicar. Sin ir como a un problema. Lo que pasa es que había una persona, un filósofo, se me olvidó su nombre ahora, pucha, ando muy nervioso. Ya, pero en resumen había un filósofo que negaba que el cambio existiera. ¿Por qué? Porque decía que era pasar de la nada a algo, ¿se entiende? Y ese es algo imposible porque de la nada sale. El cambio es pasar de algo que no existe a algo que existe. Lo que pasa es que Aristóteles no estaba de acuerdo con esto porque era evidente que el cambio existía. Ya me acordé, Parmenides era el que decía eso.
Luego Aristóteles dice, no es así, lo que pasa es que realmente, y son términos que se usan actualmente, de hecho, lo que pasa es que algo pasa de potencia a acto. Este es un concepto que se usa actualmente. En las ciencias, de hecho, se presupone que es, por ejemplo, tenemos un huevo y ese huevo en potencia puede llegar a ser una gallina, un gallo o un pollo. Ese huevo que es en acto, en potencia puede ser una gallina, o esta semilla en potencia con ciertas condiciones puede llegar a ser un árbol. Lo que pasa es que esta cosa no puede ser porque sí, no puede ser eso por el principio de razón suficiente. Es como si yo te dijera, mira, ¿por qué este libro acá? ¿Quién lo dejó? Y tú me dices, no, porque sí. Ese es el punto. El principio de razón suficiente dice que todo debe tener una razón para explicarlo a sí mismo, y eso también lo presupone la ciencia. El punto es que, bueno, hay un cambio jerárquico. Por ejemplo, ¿qué es una causalidad jerárquica? La causalidad jerárquica es, yo dependo ahora de mis células, y mis células, no sé, de mis átomos, ¿ok? Si es que no existieran mis células actualmente, no existiría yo. Y si no existieran mis átomos, no podrían existir mis células. Por lo tanto, no podría existir yo. Ese es el punto, que es algo que se mantiene en la actualidad. No es como que, no sé, yo tengo, esa es causalidad lineal. Yo tengo, por ejemplo, un hijo y yo dejo de existir, pero mi hijo puede seguir existiendo. Lo que pasa es que yo ahora, por ejemplo, no puedo existir sin mis células, porque si desaparecen mis células por alguna razón, se desintegran, etcétera, no podría existir porque dependo aquí y ahora mismo de ellas. Lo que pasa es que Aristóteles dice que ese cambio se origina en sí por una regresión jerárquica, o sea, mis átomos cambian, ¿ya? Y, o sea, mis células también, sus átomos también cambian en cierta forma, no se mantienen de la misma forma, o por lo menos no son los mismos. Lo que pasa acá es que no puede haber una regresión al infinito, en general jerárquico, de células y átomos y preátomos y así, hasta el infinito. ¿Por qué? Porque en una jerárquica, como todo depende de cada cosa y ninguno tiene el poder de existir por sí mismo, sería una cadena que no tiene causa y que no tiene el poder de sí misma para existir. Por lo tanto, debe haber un primer ser, que es el que da el acto, que es acto puro, porque si no, no podría dar lo que no tiene, porque el acto es tener algo en sí. Y la potencia es como decir, por ejemplo, esta habitación es fría en potencia. O sea, que en un futuro puede llegar a ser fría. Hoy se cayó. ¿Sí? No lo sé, no creo, ¿no? Si no está, no tiene mucho sentido que... Sí, lo sé. Espero. No, supongo que habrá sido un problema técnico, o eso quiero entender, o sea, no creo que se haya ido porque... Sí. Oh, me está escribiendo, un segundo, me está escribiendo por Discord, ahora os digo lo que dice. Problema. Ahí está, ya ha vuelto. Me salí, ya. Ahí que me diga hasta dónde llegó a escuchar. Escuché la gran mayoría de cosas, pero, o sea, ¿tu punto es intentar demostrar la existencia de Dios o el argumento de Dallas de que la religión va ligada con Dios? Porque no, ya nos estamos pasando de un tema a otro. No, es que estoy dando el punto de que no son narrativas. Realmente lo que decía Aristóteles no era como crea un Dios como una ficción, sino que él intentaba explicar de por qué eso solucionaba un problema del cambio, el que te estaba diciendo. Ese es el punto, ya. Y el punto final es que es acto puro y que él es la cosa en sí y tiene todo. Es, bueno, tiene conciencia porque controla las finalidades y bueno, el argumento que expliqué ahí. Y después tiene todo el poder de controlar todos los cambios porque es la primera causa de todos los cambios, por lo tanto, todo ese poder lo tiene en sí mismo, por lo tanto es poderoso. Ese es el punto. Aristóteles no decía porque sí, sino que argumentaba eso para solucionar el problema del infinito, en primer lugar, y el problema del cambio. Fundamentarlo dentro de sus propias ideas narrativas. O sea, es que ¿Y qué? Pero si lo que importa es si son las ideas válidas o no, no importa si intenta de hacerlo desde la narrativa, porque no es narrativa de hecho. Dios, pero tú no puedes decir que ese Dios realmente existe, que es lo que estás diciendo, ¿no? Pero mira, si yo te pruebo, por ejemplo, mediante un silogismo,
Eh, Lo que- Sócrates es hombre, los hombres son mortales. Por lo tanto, Sócrates es estás mortal. mezclando muchos ¿Se temas, sigue? la verdad, pero bueno. No, no estoy mezclando temas, es solo un ejemplo. Ese es el punto. Si el silogismo es verdadero, se sigue que realmente la conclusión es verdadera. Entonces, si lo que tienes que hacer es atacar el argumento, porque si el cambio existe, se sigue que realmente ese primer motor existe. Digo sin entender que tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Es para decir La, tu punto. Dilo. pero bueno, la cosa es de que tú no puedes comparar ciencia, cosas que se materializan directamente en nuestra realidad, con dioses que nunca se han manifestado directamente con nosotros. O sea, es absurdo. Y por eso mismo el Aristóteles que tú mencionas, porque yo realmente soy muy ignorante en este tema de religiones porque no me interesa, pero la cosa es de que tú dices, Aristóteles justificaba la existencia de su Dios con tal, tal, tal. Ok, precisamente dentro de sus propias narrativas, lo intentaba acoplar dentro de su propia narración, porque no había forma de sustentar la existencia de sus dioses. Eso es absurdo. No, es que no entiendes, no es narrativa. La filosofía no es un cuento, la filosofía es el estudio de la realidad en sí. ¿Se entiende? Es que mira, la cosa es, y ahora voy a partir con el otro punto, estás cayendo en el cientificismo. El cientificismo no es lo mismo que la ciencia, es decir, que solo la ciencia tiene la razón y los otros métodos, como el método histórico que usa y la crítica textual y todo esto que se usa en las ciencias sociales como historia, Es o por que ejemplo, cualquier el cosa método que esté metafísico no relacionada con la funciona. ciencia y desmiente directamente No es a desmentir, todos los dioses, todas las creencias. Porque pero, en sí misma la ciencia no es ni es una creencia, ¿sabes? Es un hecho, pero yo no es estoy un hecho que diciendo es eso. cambiante. Yo no estoy diciendo eso, yo acepto la ciencia, de hecho, lo que te estoy diciendo es que estás cayendo en decir que solo la ciencia puede probar las cosas cuando realmente hay más métodos para otras cosas, por Yo ejemplo, no el método estoy diciendo histórico. eso, yo estoy cuestionando la existencia de esas creencias. Ese es el punto, que esas creencias se usan otro método. Mira, te voy a plantear esto. Si realmente existe un Dios que no interviene en el mundo, como el de Aristóteles, y está fuera del universo, obviamente no vas a esperar de que dentro del universo hayan evidencias de él, así como físicamente por lo menos, porque está fuera del Porque no universo lo podemos justamente. ver porque precisamente no hay nada que sustente esa existencia. ¿Y Que el cambio? sustente que su existencia es un hecho. Pero es que entiende de que tampoco en Es en como la decir, ciencia es que como los truenos suenan es porque está Thor allá arriba tirando truenos con su martillo, no es ¿sabes? lo mismo, porque estás diciendo Literalmente es lo que mismo, es un escenario no donde es no lo lo mismo. podemos ver y estamos pues y automáticamente pensando que hay un Dios ahí arriba, es lo mismo. No es Estamos así. asimilando la existencia de algo que no es real, No es, pero sin es que ver. estás presuponiendo que no es real, ese es el punto. O sea, no estás viendo ninguna evidencia, pero de que no haya, ojo, que sí hay evidencia, pero en todo caso, si Sería no hubiera, presuponer en el dado caso de que realmente existiera, pero el problema es de que ni siquiera existe, eran ideas y narrativas que se inventaban en esa época, como los manuscritos, que pues, están fuertemente ligados con la Biblia. a ver, en primer lugar, mira, la ciencia se sostiene en el mismo marco que lo que justificaba Aristóteles, que es la filosofía y la metafísica. Arias. El método científico, por si acaso, presupone la lógica formal, que tiene diferentes principios, como el Pero principio de entonces no solo contradicción. acoplaba dentro de sus propias narrativas. No, O pero es sea, que no es tú no puedes narrativa, es decir que que literalmente la ciencia, tú no perdón, puedes comparar una cosa con la otra. pero mira, déjame desarrollar el punto y te doy ahí ¿Y la cómo está palabra. eso de que no son narrativas? O sea, yo digo que son narrativas porque el cabrón no mostraba pruebas, lo decía nada más. Entonces, si eran narrativas, cabrón, ¿cómo que no? Para ti, ¿qué es prueba? Un hecho o ya sea pues una evidencia sólida que sustente algo, en este caso la existencia de su Dios, ¿no? Pero en dado caso, él no mostraba nada que sustentara su idea, solo lo contaba. Entonces, sí son ¿Qué, narrativas. qué es una pregunta? ¿Qué es una prueba así como certera, según tú? Ah, pues una foto podría ser, o sea, Pero es que si yo uso un Dios inmaterial, ¿cómo, por qué tendría que tener una foto? Es como, wow,
un Dios inmaterial que obviamente, evidentemente no tiene materia, debe haber una foto. Y no me estoy sacando del culo de que, perdón, pero no me estoy sacando de cualquier parte la existencia de ese Dios cuando, si el cambio existe, por ejemplo, significa que no hay una regresión al infinito o no. Y como no puede haber una regresión al infinito, ahí debe haber un primer ser. Ese es el punto. No estamos partiendo porque sí o porque yo me lo invento, porque ese punto es inventarse, justificar algo. Por ejemplo, cómo se llegó a los átomos fue Demócrito y Demócrito no vio el átomo, simplemente llegó desde otra conclusión. Y la teoría atómica para esta información se desarrolló de la misma forma y luego se confirmó científicamente. Las teorías no son inválidas, incluso mientras no se confirmen todavía, bueno, simplemente son una opción viable. Este es el punto. Está bien, pero, o sea, en sí no desmentiste nada en mi punto. Ya te dije que podría el punto ser de una que evidencia sólida para mí. Y muchas de esas evidencias sólidas están presentes en otras ramas, como la ciencia, precisamente, cosa de la cual carece cualquier tipo de creencia religiosa. Es que ese es el punto. Estás partiendo de que los átomos no los podemos ver a simple vista, pero sabemos que existen por medio del microscopio. En cambio, en un Dios no lo puedes ver porque precisamente es una chorrada. Mira, en Ni primer lugar lo más mínimamente remoto, similar, que tú puedes decir es un indicio que diga, sí, sí, este Dios existe, porque no lo puedo ver. Nada más allá de sus propias narrativas, de quien lo inventó. No es narrativa, ¿entiendes? En primer lugar, mi punto era... O sea, yo te expliqué por qué es narrativa. Pero es como decir literalmente que como, bueno, no vimos a Jesús literalmente o a Tácito o a cualquier historiador o persona del pasado, no sabemos que existió porque no lo vimos ahora mismo. No, porque ese no es el método. A Einstein, él también ya no existe actualmente, ya murió, y sin embargo tenemos fotos de él. Sin embargo, cualquier tipo de Dios, no tenemos ningún tipo de evidencia que exista o foto de él, más allá de representaciones precisamente de sus creyentes, como a Jesucristo no lo hemos visto en fotos reales, lo hemos visto solo en pinturas plasmadas. Pero, o sea, mira, en primer lugar ese es otro tema, y solo te quería decir de que actualmente la academia acepta la existencia de un Jesús histórico, no de un Jesús divino, pero de un Jesús histórico, tras diferentes fuentes como Flavio Josefo Tácito, Marabar Serapión o, por ejemplo, Plinio el Joven, que son fuentes paganas externas, en todo caso. Y ese es el punto, que no lo hayamos visto ahora mismo, pero sí tenemos pruebas de su registro, de que se registraron históricamente, significa de que existieron, son indicios. Este es el punto. Si existe algo que podría indicar que Dios existe, como por ejemplo cambio, y que no puede ir hacia el infinito, por lo tanto debe haber un primer ser que no cambie, ese es el punto. Que realmente hay indicios, y ese es el indicio, pero ¿por qué sería una narrativa en todo caso si estoy justificando el porqué con algo real, que es el cambio? Porque carece de evidencia sólida, simplemente te estás limitando a dar tu testificar, ¿sabes? Pero para ti decir que el cambio existe no es evidencia sólida. El cambio existe porque es algo que podemos ver a simple vista, sin ir más lejos, el universo va en expansión y es un cambio significativo, y no lo podemos ver a simple vista tampoco. El cambio se produce por las... Si mis células no cambiaran, todas mis células, ¿yo no cambiaría? Es un ejemplo. Ya, ese es el punto. ¿Se puede ir al infinito? No se sabe, pero hay indicios para decir de que no. Ese es el punto. No se puede ir al infinito, por lo mismo debe haber un primer ser. No le estoy diciendo que sí, estoy justificando el porqué y no es porque sí, me estoy justificando en algo real. Tú mismo te estás autorrespondiendo y luego te sacaste de no sé dónde, de que debe haber un Dios ahí arriba. ¿Cuándo dije eso? Es que ese es el punto. ¿Dónde me estoy contradiciendo? Dime. No, o sea, ibas bien en la parte donde dices, sí, el universo sabemos que es infinito y que no podemos, y que no sabemos a día de hoy que podemos viajar hacia él, porque precisamente hay evidencia de que el universo va en expansión y es imposible, no es realista. Por ejemplo, ni siquiera hemos llegado a otros planetas más allá de Marte, ¿sabes? Y pues eso lo sabemos porque hay evidencia que sustente su existencia. Sin embargo, un Dios, pues no hay. Pero bueno, creo que nos estamos desviando. No, es que siento que si no aclaramos bien el punto,
no vas a entender lo que yo quiero decir, y ese es el punto, intentar llegar a un acuerdo. Y si no, bueno, ahí, O pero sea, ese yo ya te es, entendí, o sea, tú estás diciendo, no, independientemente, si no hemos visto a día de hoy a un Dios, eso no quiere decir que no exista. Y yo te lo acabo de refutar yo no estoy diciendo con eso, te estoy ejemplos. diciendo que hay una justificación. O sea, es como decir, mira, ¿sabes qué? Yo puedo pensar racionalmente de que tal persona está haciendo tal cosa porque, por ejemplo, veo tal cosa en su comportamiento. No estoy viendo y no estoy al 100% seguro de que sea así, pero es probable. También hay algo llamado Esa teorema es de una Bayes, que se, suposición. pero no es Tú- suposición, es algo razonable por lo menos, mientras hay indicios. De hecho, eso se usa en las cortes. No, no hay pruebas precisas algunas veces, pero lo más probable se usa a su favor como para condenar o no condenar a cierta persona, con pruebas por lo menos que hagan probable algo, y no necesariamente que sean contundentes, pero que por lo menos den indicios bastante claros de que hay sí, algo. o Ese es sea, el punto. indicios, pero, Pero o es que sea, ese es el punto. en la religión y en cualquier tipo de creencia no hay ningún tipo de indicio más allá de el testificar de la gente que se inventa esas narrativas. Pero si te estoy argumentando directamente, ese es el punto. ¿Existe el cambio? Sí. Y no me refiero al Sí, porque cambio lo podemos ver, en pero el tú estás tiempo, me intentando refiero al comparar el cambio, cambio con tus creencias y ahí pues no hay punto de pero comparación. no estás entendiendo el punto, que desde el cambio se llega a Dios. Desde el cambio de que, por ejemplo, mis células cambian, mis átomos cambian, y no puedo ir hacia el infinito de protoátomos así, debe haber un primer ser, o por lo menos ya, para no molestar esto, un A ver, primer nosotros átomo que tenga vinimos de ciertas la evolución características. realmente, no vinimos de un Dios, venimos de el Big Bang, de la evolución y todo eso, no venimos realmente de No un estás Dios. entendiendo el punto. Yo nunca negué la evolución. Lo que estoy diciendo es que no digo que vengamos de un Dios. De hecho, Es que te yo vas acepto mucho la por las evolución, ramas, weón, o sea, sé sólido, di, esto es lo que pienso. pero ya te lo dije. Solo que no entendiste. No es una regresión hacia el pasado, sino una regresión acá. Una regresión. Es como si fuera un primer átomo que me sostiene a mí. ¿Se entiende? Ese es el punto. No es una regresión hacia el pasado de hace miles, millones de años. No. Estoy diciendo que para que exista el cambio deben haber ciertos cambios en mi cuerpo o en diferentes partes, no sé, en una pared, y deben cambiar sus células, deben cambiar sus átomos, etcétera, y no se puede ir hacia el infinito en una regresión de átomos sosteniendo a otros átomos. Así que debe haber un primer ser que sostenga toda esa cadena de átomos, luego célula y luego a mí entero con toda mi composición. Y ese ser es el que llamamos Dios, o por lo menos Aristóteles no lo llama así, pero el primer motor que tiene ciertas características que se llegan desde la conclusión que yo dije. O sea, pero ¿qué estás intentando desmentir? Porque creo que nos estamos desviando demasiado. El primer tema era si Estoy la diciendo de religión que estaba no, ligada de que con Dios Aristóteles, y luego perdón, empezamos a desviar. el punto que quiero decir es que ese es el argumento de Aristóteles para decir que Dios existe. No estoy diciendo, te estoy diciendo que no es una narrativa porque tiene argumentos a su favor. No está diciendo porque sí. Y lo está basando en algo que está en la realidad, que es el cambio. A ver, argumentos que no se acoplan a lo que él está diciendo. O sea, ¿Por eso qué? tendría lógica si, por ejemplo, habría algo, lo más mínimo que lo sustente, pero no es el caso. Solo tenemos su testificar Porque, y su suposición y ya está. pero, mira, ese es el punto. Estás yendo contra tu intuición, pero en todo caso, te lo digo así. Contra mi ¿Qué intuición, ¿no? parte del argumento no justifique? ¿Cuál argumento? Como que, ¿cuál argumento? El argumento que te di del cambio, ¿por qué no puede haber una regresión al infinito desde aquí y ahora, desde mis células, mis átomos, para que haya un primer ser que sostenga mis células y mis átomos? Cuando yo te dije que te justifiqué por qué no puede haber una regresión al infinito y debe haber un primer ser que sostenga todo, aquí y ahora, Ah, mis células y mis átomos. ¿Qué no a ver, justifiqué? nosotros vinimos de la evolución. A ver, yo desconozco cuál fue el primer ser que nos creó, pero por cómo estamos hechos y cómo hemos evolucionado, no tiene sentido que haya sido un dios de repente, ¿sabes? Eso Yo no directamente lo estoy, desmiente el Big Bang, que el Big Bang fue lo que creó todo el universo que a día de hoy conocemos. mira, solo Que digo esto, encima de eso desmiente directamente lo que dice la Biblia de que es que estás Dios bajó, confundiendo. creó el cielo, creó esto.
Mira, primero, la Pero Biblia yo nunca dijo... desconozco realmente, ahí sí falló. Yo desconozco realmente si venimos de un primer ser para que a día de hoy haya tanta diversidad, pero sí o sí no tiene nada que ver con la religión. Mira, Eso seguro, primero, porque hay muchas cosas, hay muchos hechos que ya mencioné aquí que desmienten directamente muchas cosas que se muestran en la religión y en cualquier tipo de creencia. ya, mira, el punto es, no me estás entendiendo, yo no estoy diciendo que en el pasado, estoy diciendo que aquí y ahora el universo podría ser fácilmente eterno y el argumento sigue funcionando. Ese es el punto. Segundo, mira, para responder tu duda, sí venimos de un ser que le ponen generalmente el nombre como de, no me acuerdo, pero es una célula simple que luego fue evolucionando a través de la selección natural y luego se ramificó en diferentes especies. Y eso estoy de acuerdo, yo no te lo niego. Segundo, hay algo llamado argumento cosmológico Kalam que parte desde el inicio del universo para justamente justificar que realmente no pudo salir porque sí, a menos que tú plantees una teoría del universo eterno como el Big Crunch. En todo caso, ese argumento no te lo voy a poner tanto porque sé que no vas a estar de acuerdo, pero plantea, mira, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comienza a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Ese es el punto. No lo voy a justificar ahora porque actualmente no estoy de acuerdo con ese argumento. De todas formas, yo no estoy negando la evolución ni tampoco el Big Bang, estoy de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es que aquí y ahora, no te estoy diciendo en el pasado, aquí y ahora hay algo que nos está sosteniendo por lo que ya te dije. Porque hay cambio y el cambio viene de mis células y esas células vienen de mis átomos. Eh, y todo eso, el cambio me refiero, no la cosa en sí, ¿ok? El cambio, y no puede haber una cantidad de, bueno, partículas yendo hacia el infinito, sosteniéndose a sí mismas, o sea, sosteniéndose de que si elimino al átomo no existiría mi célula, ese es el punto. Y por lo tanto debe haber un primer ser. Ese primer átomo, digamos, o primer partícula, lo llamamos Dios, y ahí explica por qué no es material, ahí explica por qué no, por ejemplo, al no tener cambio y la materia tener cambio es inmaterial, y es una mente porque ordena las cosas a su ser. Ese es el punto. Te estoy justificando, no te estoy diciendo por qué sí. A ver, tiene sentido, pero no tiene sentido de la nada meter e involucrar a un dios, no necesariamente tiene, porque ser eso, o sea, tiene sentido y no hay nada que desmentir ahí, pero sí estás como que metiendo muy por la cara de que venimos de un dios, no sé qué, cuando ya te ¿Cómo, cuestioné, pues su existencia, de hecho. cómo defines, a ver, por qué esa primera partícula que es inmaterial, porque no tiene cambio, y la materia tiene cambio, por lo tanto es inmaterial, que es una mente, o bueno, ya, quitemos eso, que tiene todo el poder, porque sostiene todo el cambio de todos los seres, es parecido, ¿qué es lo más parecido a eso? Lo más parecido, ojo, no digo que sea así efectivamente. Solo eso digo, o sea, Eso. Ese es el punto, no es el Dios bíblico, yo no estoy defendiendo el Dios bíblico, por lo menos ahora, pero es un tipo de Dios distinto, ese es el punto. no, y todo Bueno, tipo de dioses en general, yo creo que no existen realmente. pero si te justifiqué el por qué, ahora tienes que contraargumentar eso, o si quieres, pasamos al otro punto, como tú prefieras. A ver, es que yo sigo pensando que estás mezclando temas que no tienen nada que ver, como que lo estás poniendo por la cara. O sea, yo no te puedo desmentir el resto de Eh, cosas que dices, vamos a ver, pero cuando involucras a un dios, es donde yo, pues, un ahí sí es segundo. como que medio cuestionable para mí. Honestamente, os recomiendo, si este punto, si esto es solo un punto y hay más puntos que queréis tocar, os recomiendo pasar al siguiente punto. Yo creo que la conclusión ya ha quedado muy clara. No la voy a decir aún, pero ya os estáis repitiendo. O sea, ya uno está diciendo lo mismo, el otro está respondiendo lo mismo al otro y tal, tal, tal. Como veo que no habéis cambiado bueno, que lleváis hablando lo mismo como 5 minutos perfectamente, 6 minutos incluso, os recomiendo ya pasar al siguiente punto y este ya lo dejamos como finalizado y ya pues más adelante daré una conclusión de justamente este punto, ¿no? Me parece. Bueno, el siguiente punto, ¿cuál era? Que, o sea, ¿cuál es el que tú me quieres rebatir? Porque yo realmente, por falta de tiempo, no me terminé de ver tu video, solo me vi el inicio y ya está.
sea, lo que vi en el debate con Albert. Sí, no te preocupes, mira, Cosas el cosa que tú me segundo, quieras echar en cara o algo. sí, no te preocupes, mira, el Me segundo mandaste un punto montón de era audios, qué de... pena, ¿eh? ¿Mm? Me vi solo el primero. Me falta de tiempo también. Tranquilo, está Bueno, bien, ya no, dime. ya mira, el punto que quería tocar el segundo era sobre las religiones en general, ahora siguiendo la religión. Ah, sí, sí, sí. Eh, Me acabo de acordar, sí. Las ya, religiones y el entorno en el que creces, ¿no? sí, ya, mira, Eh, yendo a mi punto, creo que entendiste mal lo que quise decir. Mira, lo que quise decir es que el argumento de Dallas es falaz porque él dice que es falso porque de dónde nació o cómo nació esa creencia es falsa, cuando realmente eso es una falacia genética. Fácilmente yo podría creer que, no sé, que la Tierra es redonda viendo un capítulo de, no sé, de Cosmos, de la serie de Cosmos, y no porque la fuente no haya sido confiable no significa que en sí la creencia es falsa. ¿Entiendes? La a ver, fuente no importa, lo que sí, importa en es la parte creencia. tienes razón. Sí, en parte tienes razón, pero eso no quita la otra gran mayoría que es predominante en ese país con su religión, porque perfectamente yo creo la razón de por qué hay tantas religiones predominantes en ciertos países. Es porque esas religiones en las que piensan o creen, la opinión popular vaya, son creencias que se acoplan a su cultura, a su entorno en sí. Entonces tú puedes decir, sí, pero hay ateos en tal país, sí, como yo, o sea, en mi país hay muchos católicos y yo pues, no creo en nada. Ahora, eso no quiere decir de que esa sea una de las causas por las que cuales te puedas llegar a topar en tu vida algún tipo de religión y no quita la otra gran mayoría que es predominante de creyentes en ese país. Y ni siquiera los ejemplos que diste, ni siquiera mostraste cuáles eran sus países como tal. Pero bueno, o sea, yo creo que el punto se entiende, ¿no? Ya, sí, sí, O no te sea, para mí preocupes, sí tiene se entiende el sentido, punto. independientemente si cayó en una falacia, ¿no? Para mí tiene sentido. Dentro de lo que tú planteas, sí, pero no quita ni cambia lo otro, lo demás. Entiendo el punto. Pero es que aún así yo no estoy diciendo eso, obviamente el entorno afecta. Lo que estoy diciendo es que el argumento de Dallas es inválido por eso mismo, porque Dallas es falso por el origen o la fuente. Y aún así, y lo que yo dije en el video es que fácilmente su ateísmo podría ser resultado, según su lógica, ojo, no es que sea así, de que vivimos en un siglo que generalmente ahora ya se está expandiendo más el ateísmo, y también en España, que es un país también que se está como expandiendo un poco todo este, ¿cómo se dice? Bueno, no religioso específicamente, tampoco creencias en Dios, ¿entiendes? Eh, entonces, el entorno realmente no dice nada sobre la falsedad o veracidad de algo. Y bueno, el punto de, mira, te voy a decir los países de cada uno de los que nombré. Edward Fraser es de Estados Unidos, que es un país muy cristiano, eso es verdad. Pero los otros, que eran C.S. Lewis, Francis Collins y no me acuerdo el otro, bueno, esos dos por lo menos vienen de Inglaterra y se sabe que actualmente Inglaterra es uno de los países con más ateos en el mundo. Y en todo caso, tú dijiste que yo dije eso para probar de que el cristianismo era verdad. Yo no dije eso. Yo nunca di esos ejemplos, simplemente dije que el entorno no necesariamente implica que vas a ser sí o sí de esa religión, y aún así, si implicara, están esos ejemplos que lo contradicen y que realmente si la razón, porque se están guiando, si no se están dejando influenciar por los demás, se están guiando por su razón, implica el ateísmo, serían ateos, pero se dejaron guiar por su razón y por argumentos, eh, al cristianismo, o por lo menos al teísmo, por ejemplo, Anthony Flew, que también era, ahí me acordé, un filósofo ateo muy importante en la segunda mitad del siglo XX, y que literalmente se convirtió, bueno, más bien le creía en un dios después, de hecho sacó un libro. Ese es el punto. Bueno, en parte sí tienes razón, pero, o sea, tú estás ignorando el hecho de que Dallas, pues, en ese extracto del video,
Realmente está simplemente comentando una de las causas de por qué hay tantas religiones sí, por qué hay tantas religiones, ¿no? En sí, y creo que como que tú malinterpretaste lo que quiso decir, o sea, él nunca dijo que como naces en tal país, eso quiere decir que tu religión va a ser esta. Él está dando unas causas de por qué, pues, eh, en ciertos sectores, pues, se dan tipos de religiones predominantes. Ahora, él no quiere decir de que como naces en tal sitio, vas a pensar de tal forma, ¿no? Él está dando una de las razones por las cuales, pues, predominan tantas religiones y son tan populares, solo en ciertos entornos en particular. Como que tú lo malinterpretaste un poco, pero bueno, está bien. En sí, eso es lo que No, quiero decir. sí, 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 entiendo. Es que Dallas, entiendo el punto, pero es que yo tampoco quise decir eso. Creo que me estás malinterpretando a mí en todo caso, pero no te preocupes. Mira, lo que yo quise decir es que Dallas dice que todas son igual de falsas, pero no está revisando minuciosamente cada una y en todo caso, si no lo quiere hacer, que lo diga, pero que no diga que es seguro y listo. Y segundo, Dallas, no, yo no digo que porque naces ahí necesariamente, no sé, en Inglaterra necesariamente vas a ser ateo, porque ahí predomina el ateísmo. No, lo que estoy diciendo es que solo esto, nada más, que el origen de una creencia no la hace falsa, la cosa que Dallas dice que sí, específicamente. Pero bueno, Es que todas en sí son falsas por lo que ya te mencioné, o sea, cualquier tipo de Dios o ser omnipotente, omnipresente, no es real porque en primero no se ha manifestado como si lo hacen muchos dioses en sus religiones. Luego habrán excepciones, pero siguen siendo narrativas externas que se inventan los mismos creyentes. Y vuelvo a lo mismo, o sea, incluso hay religiones que son independientes de ese país, bueno, se crean en esos países, ¿no? Como el Islam, que viene ah, de tal país, a ver, viene de no, península arábica. no solo eso, sino también de Medio Oriente, Y, pero es otro tema más complejo. y pues eso es a lo que quería llegar Dallas, ¿no? O sea, él está dando una de las causas de por qué hay tantos religiosos y pues el argumento de todas son falsas, pues para mí también tiene sentido, por lo que ya te Pero no dije. argumentó. Y además de que usó una, no estoy diciendo que en todo caso yo creo que es falso lo que él dice, pero no estoy diciendo que por eso, o sea, que no dio el argumento que tú estás dando. Lo que digo es que su razón, no su afirmación, simplemente su razón por la que cree eso es falsa. Eh, que su razón por la que cree es falsa. O sea, la razón del por qué, cómo justifica que las religiones son falsas por una falacia genética. Ese es el punto. A ver, es que realmente solo mostraste el extracto donde dice todas son falsas, pero no mostraste el resto. Igual para mí tiene sentido por lo que ya te dije, ¿no? De que cualquier tipo de Dios en general, para mí, no hay evidencia que sustente su existencia. Por eso hay muchos que incluso justifican la existencia de sus propios dioses diciendo que son metafísicos, que no se manifiestan directamente, ¿no? Pero hay otros que sí, y ahí es donde caen en una gran contradicción y no los puedes justificar a todos. Y eso me lleva al siguiente punto, y es que efectivamente sí hay muchos que son falsos, y por no decir que la gran mayoría. Y por ello las religiones, pues, no funcionan tan bien. Entiendo el punto, pero es que ya vamos a volver al otro y no queremos volver. Solo diré que si hay justificaciones y si hay argumentos, ya te los di, o por lo menos uno de los tantos que hay y listo. Volviendo a otro Pero punto, esas ¿sí? justificaciones son dentro de sus propias creencias, no fuera. O sea, no es una justificación irrefutable en sí, sino que es simplemente una justificación pitera dentro de su propia creencia. Pitera más encima, pero bueno. Según, mira, solo te diré esto, pero no entremos de nuevo en el tema porque si no vamos a estar en círculo. Mira, la ciencia Agarramos lo que ya también no tiene, fundamentamos y ya está. por eso, pero la ciencia también se supone que debe ser falseable, según Karl Popper, de hecho, que es un A ver, filósofo de la falseable ciencia. no como tal, o sea, hay mucho, la ciencia, o sea, se sustenta en base a teorías científicas y eso no quiere decir que sea falso necesariamente.
Son No, solo yo no hechos que dije son eso. cambiantes. Ese es el punto. Ser falseable es que se pueda probar que es mentira o no. No es que sea mentira, sino que se pueda probar para así modificar esa teoría. Con lo cual significa que no es irrefutable. De hecho, tú sabrás que el creador del Big Bang, bueno, curiosamente fue un sacerdote, Georges Lemaitre. Bueno, no el creador, sino el que llegó a la conclusión del huevo primigenio y todo esto fue él. Y antes de eso, Hombre, claro, eh, todo, no, pero todo se llevó a cabo en base a mera especulación, pero hombre, en la religión y en las creencias en sí, mitológicas, no se puede aplicar esto, porque no, a pero día de hoy, pues mucha gente teorizando llegó a ciertos indicios que confirmaron eventualmente pues, su existencia, sin ir más lejos del Big Bang, y eso no quiere decir que también aplique en la religión y en las creencias en sí. yo Eso, no quise o decir sea, eso. porque no es realista precisamente. Ese es el punto. Mira, ya estamos volviendo al tema, pero en resumen, y lo último que voy a decir, no me dejaste terminar el punto, pero no te preocupes. Es que justamente las teorías deben ser falseables para luego mejorarlas. Ese es el punto. No es que sea irrefutable, sino que es la mejor explicación hasta el momento para luego cambiar. Es lo mismo que pasa con Dios, pero bueno, con la teoría de Aristóteles, el primer motor y todo eso, pero no importa. Ahora pasemos al otro punto, ¿te parece? Es que las creencias en sí ni siquiera son falseables, o sea, tienen su justificación y solo eso han dicho en varios años, porque pues precisamente no hay nada más allá de eso que sustenten sus creencias, como que venimos Eh, del barro y ejemplos así, ¿no? Ah, o sea, yo no te Mira, digo que eso de que hay cosas que son falseables sea falso, yo te digo de que eso no puede ser aplicable en la religión o en las creencias, porque pues hombre, fuera de eso, fuera de las pruebas que incluso tú me pusiste en la mesa, pruebas entre comillas, porque pues no son sólidas ni concretas, pues son falseables, pero sin embargo, fuera de eso ya no hay nada más que sustente sus cosas. O sea, como tal, entiendo. como tal es falseable, pero nada más hasta ahí, o sea, no hay nada más, No, no hay sí, más trasfondo. ya, pero mira, en primer lugar sí es falseable. De hecho, hay varios filósofos como Graham Oppy o, bueno, Richard Dawkins, pero le Yo salió no te terrible, digo no es que no sea filósofo. falseable, yo te digo de que directamente es que se desmienten a sí mismos. Porque más Pero allá ¿cómo se de las reputaciones que tú me presentaste, no hay nada más allá de eso que sustente sus cosas, porque no hemos podido ver directamente, no hemos podido investigar a profundidad las religiones o las creencias, porque simplemente son inventos, creencias precisamente, que se han inventado a lo largo del tiempo en un entorno en el que no teníamos los avances que a día de hoy tenemos. Y por eso precisamente tú mencionas lo de que Aristóteles creaba dioses para solucionar problemas, pues lo mismo, pero o sea, por eso precisamente no hay nada que sustente sus existencias, simplemente eran inventos, narrativas que tenían en esa época para, o sea, con su cierto fin, pero luego se fueron moldeando a lo largo del tiempo y pues eso es lo que tenemos a día de hoy. Sí, no te preocupes. Pasemos mejor al otro punto. ¿Te acuerdas cuál era? O si quieres yo te acuerdo. Muéstrame, o sea, No te acuerdas. tienes que Ya ir yo dando te mi digo. análisis. Sí, mira, el otro punto era sobre, bueno, las interpretaciones literalistas de la Biblia. Bueno, en resumen, tú dijiste que, bueno, mira, en primer lugar, ¿qué tienes que decir sobre las evidencias arqueológicas que puse a favor no de la Biblia como libro sagrado, sino como libro histórico? ¿Son falsas o cómo? ¿Qué opinas tú? Los manuscritos. No, lo que mostré, por ejemplo, que hay varias fuentes históricas y también, por ejemplo, una inscripción en piedra de Poncio Pilato, que muchos ateos negaban su existencia hasta que se descubrió por ese descubrimiento arqueológico. O, por A ver, y según ejemplo, tú, también... Ujú. o sea, ¿qué quieres llegar con eso? O sea, que sustenta la religión o las creencias No, en general. mira,
lo que quiero decir es desmentir el argumento de Dallas en sí, que dice que es como si tomaras a Harry Potter y lo juntaras y ahí tienes la Biblia. Son cuentos cuando realmente, aunque, bueno, puedes negar la parte divina, que eso ya es otro tema, aunque la niegues, tienes que aceptar, y como la mayoría de historiadores lo hacen, que por lo menos, si no es al 100% fiable, por lo menos es algo llamado mito-historia, que es tomar hechos históricos que pasaron realmente, pero interpretarlos desde una raíz religiosa o mítica, digamos. Que, por ejemplo, en la antigua Grecia pasó eso con, por ejemplo, la guerra de Troya, que, bueno, es un hecho histórico que pasó, pero hay muchos escritos que incluyen a dioses peleando entre todo eso. Entonces, lo que A quiero ver, decir es que Dallas está sí, o exagerando al sea, decir eso. los acontecimientos son, por ejemplo, la Biblia, ¿no? O sea, su existencia está ahí, las evidencias que sustentan lo que dice en ella está ahí, pero las evidencias en sí no son sustentables, no, o sea, las creencias que hay ahí en sí no son refutables, no están sustentadas a día de hoy en sí. Eso ya es otro tema porque ahí entra en filosofía, pero aceptas de que esas evidencias prueban por lo menos los hechos históricos de la existencia del rey David, por ejemplo, la existencia de Poncio Pilato, no como los nombra en la Biblia, pero como existentes históricamente. Hombre, su existencia sí, o sea, con ellos podemos tener indicios de que existen, de que estuvieron ahí, que escribieron lo que tú dijiste, pero sus creencias en sí no son refutables, no son sustentables. Ya, ese es el punto. Que tú estás tomando una interpretación literalista de la Biblia, que hay diferentes interpretaciones en todo caso, y eso no te niego, pero la cosa es que, por ejemplo, en Génesis, toman esto para decir de que la evolución es entonces cuando realmente no es así, se debe interpretar así Génesis. O sea, el mito de Adán y Eva, por si acaso, ahí se cuenta todo eso en ese libro. El punto es que tú tomas esa interpretación para decir de que la Biblia es falsa porque no nombra la evolución o porque contradice la evolución. Cuando realmente Y la diversidad filósofos genética y también... varias cosas. Espera. Es solo un ejemplo. Perdón, no he acabado mi punto. Teólogos antes de que Darwin, por ejemplo, planteara la evolución, ya decían de que el Génesis no se tenía que tomar literalmente, como por ejemplo San Agustín, que era del siglo III, o sea, imagínate, estaba en el siglo XXI, era el siglo III de los primeros siglos, decía que la Biblia no se tenía que interpretar literalmente y que el Génesis podrían ser fácilmente millones o miles de años, no lo tomaba literalmente. Estás atacando solo una interpretación de las tantas que hay, y obviamente no va a colar porque Pero no directamente es una niega la evolución, interpretación, pero es lo que en esa explícitamente pone interpretación, por ahí. ejemplo, pero es porque en la Biblia, y lo aceptan los mismos teólogos y judíos y un montón de cosas, no O sea, existe me vas a solo un decir que tipo de la libros, Biblia, son diferentes tipos de libros. tu fuente sagrada, puedes tener diferentes reinterpretaciones de lo que crees. No, si cuela, ¿no? O sea, No, no digo eso. para mí Es que, es mira, absurdo pensar eso, porque ahí directamente estarías obviando hechos de tu propia religión, ¿no? De tus propias creencias. no, es que entiende, de que, déjame explicar, en la Biblia, como son distintos libros, y no es solo un libro, sino que se tomaron distintos libros y se recopilaron en uno, eh, hay diferentes tipos de estilos literarios o de, bueno, de figuras, etcétera, literarias, de estilos, en resumen no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, el lenguaje, que por ejemplo no es lo mismo una poesía que un relato histórico. Por ejemplo, los evangelios son relatos históricos, pero los salmos y Génesis, por el lenguaje que se usa de hecho, se puede deducir de que, según los que escribieron en esa época, lo hicieron con un lenguaje poético intencionalmente. Por eso, por ejemplo, siempre se repite y vio Dios que era bueno porque es una prosa. En resumen, está escribiendo un poema y con una enseñanza en todo caso, pero no es literal. Y es porque la Biblia se nota cuando está usando otro de lenguaje, significa, y es coherente pensar eso, que es A ver, otro tipo de libro, un libro poético. para mí tú estás intentando justificar las 1001 contradicciones que tiene la Biblia, dándole la vuelta a la tortilla, pero o sea,
siguiendo tu lógica, ¿no? Si tomáramos otra interpretación de la Biblia, entonces, ¿qué quedaría de ella, no? O sea, ¿en qué tendrían que creer los que la siguen al pie de la letra? O sea, no hay forma de reinterpretar de otra manera la Biblia. La cosa que pone ahí es lo que intenta decir, ¿no? No hay más trasfondo más allá de eso. ¿Qué vas a Es que sacar no de es, sí entiendo, pero no es así. Entiendes de que según el modo de escritura, por ejemplo, si alguien te pasa esto, un poema, y no te dice que es un poema y lo lees, y te dice, no sé, toma este relato histórico y tú lo lees, te vas a dar cuenta que es un poema. Lo mismo pasa con la Biblia. Tú lees los libros que son poéticos y te vas a dar cuenta que es un poema. O, por ejemplo, los libros que son históricos, como los Evangelios y Actos y Hechos y todos eso, los lees y te das cuenta que son históricos porque quiere dar una descripción, por ejemplo, una descripción geográfica, etcétera. También los libros como proféticos y todo eso, que también son literarios en cierta forma. Ese es el punto, que uno lo lee y se da cuenta por el tipo de lenguaje y también con la Entonces ahí descripción. directamente estarías dando por hecho de que las cosas que ponen ahí pues no son realistas, ¿no? Obvio, pero porque no es su intención. Ay, no sé, es una gran fumadota. O sea, si tú me estás diciendo de que hay que tomar de otra forma la Biblia, entonces ahí estaríamos obviando mucha información que tiene ella y directamente contradiciéndola. Tú mismo te estás autorrespondiendo, güey. Bueno, o sea, para mí es muy absurdo, pero, o sea, entiendo, ¿no? Entiendo de que como tiene cosas mitológicas, tiene cosas que no son realistas a día de hoy, que directamente están desmentidas, tú le intentes dar la vuelta a las cosas y ponerlas en otro escenario para intentar, yo qué sé, salvar la contraparte que sí tiene sentido a día de hoy. Bueno, No, no es eso. entre comillas. Como ya te dije, antes de que la evolución, por ejemplo, se planteara, con Darwin o con Lamarck, por ejemplo, que fue el primero en plantear una teoría evolutiva adaptativa, eh, antes Entonces, de eso, siglos antes, espera, San Agustín ya había planteado de que el entonces la Génesis, Biblia el en dado libro caso de sería donde muy literal subjetiva, ¿no? no es subjetiva porque es como literalmente para ti es subjetivo. Si yo te paso una novela y yo te digo que es Y un es relato subjetiva porque histórico, tú me estás diciendo, tienes que reinterpretarla como tú lo consideres. O sea, no lo no, estamos porque, haciendo literalmente, entonces no es objetivo. Y eso pero está, es, no, y por ende está directamente desmintiendo muchas cosas que tiene en ella. Y no es una fuente confiable, por ende, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Vaya. es que son libros distintos, no hay que tomarlo como un libro solo en sí. Ese es el punto. De que, mira, es O sea, yo estoy objetivo, diciendo el que no es una lenguaje se fuente usa. confiable porque no lo es. O sea, si tú ni siquiera puedes tomar tal cual está escrito ahí la palabra que sustenta la existencia de tus creencias, entonces directamente las estás contradiciendo, ¿no? Pero es que no es solo Estás, un libro, estás señalando los huecos argumentales que tiene, obviándolos. no, porque literalmente lo que te estoy diciendo es que son libros distintos. Es como decir, mira, como, no sé, una reflexión filosófica que los tenía de Edgar Allan Poe y acá tomo, no sé, La Casa Usher de Edgar Allan Poe. Uno es una reflexión filosófica y el otro es, por ejemplo, otro libro que creó él, que es sobre, no sé, cualquier cuento que haya creado, en resumen, El Cuervo, por ejemplo. Eh, y los tomo y los pongo en un solo libro, me vas a decir que se contradicen, pero es que realmente no. Uno tenía otra intención, que era transmitir una enseñanza a través de un lenguaje poético, y otro tenía algo más específico y que se nota por su lenguaje, O sea, una intención histórica. la intencionalidad es escribir para mí de forma literaria lo que ponen, porque con qué propósito escribirían en parte poesía y en otra parte algo que sería, según ellos, un hecho real. Es que eso no pasa. En Génesis, casi todo es literario. Es que entiende de que Génesis y no sé, los evangelios no lo escribió la misma persona, lo escribieron diferentes personas. Entonces, como Génesis lo escribió la persona que lo había escrito, no voy a entrar si fue Moisés, no importa, la persona que lo había escrito y los evangelios los escribió los apóstoles o cualquier persona, como dos personas distintas y con dos intenciones distintas lo escribieron, obviamente van a tener distinto lenguaje y distinta intención.
O sea, y eso tú lo estás diciendo porque precisamente la Biblia en sí misma no tiene sentido. O sea, por eso tú estás intentando salvar, ¿no? Tu argumento diciendo de que hay que reinterpretarla, pero ¿por qué hay que reinterpretarla y no tomarla de forma literaria? Porque lo que pone no tiene sentido en sí mismo. Y eso directamente yo creo que es cuestionable si tú crees en ello, evidentemente. No, no es por eso, es por el lenguaje que se usa. No el lenguaje que se usa en O sea, una ¿qué poesía. lenguaje, güey? Si literalmente pone cosas explícitamente. Mira, ¿Y la cómo se estructura supone de le una daríamos vuelta poesía, a la tortilla? Si ahí tiene su propio lore. pero ese es el punto. La estructura de la poesía es la misma estructura de una novela o de un relato ¿Y histórico. cómo sabemos cuál era la verdadera intencionalidad de esa gente? O sea, es Por el imposible, lenguaje ¿no? que usa también por las Testificar. fuentes históricas de esa época. De hecho, en ese tiempo, y se sabe bien eso, de que se combinaban generalmente los mitos o se hacían cuentos, Es por que tú ejemplo, precisamente para estás explicar, diciendo que la reinterpreten porque en sí misma la Biblia no tiene sentido y tú lo sabes. no Por por eso tú eso, estás diciendo que la reinterpreten porque de otra forma pues sería infumable a día de hoy. no estoy diciendo eso. Mira, Lo deja que estás termine diciendo mi punto. literalmente, En estás esa diciendo época, reinterpreten la Biblia como ustedes consideren pertinente. no, mira, el punto que estoy diciendo es que en esa época no tenían los mismos criterios historiográficos y se sabe bien que para contar enseñanzas de religiones se usaban hechos, o bueno, hechos no, ¿cómo se dice esto? Como cuentos para dar una enseñanza. Y de hecho se sabía mucho en esa época que en las religiones no se tomaban en serio incluso algunas veces esas como el cuento en sí, sino la enseñanza. Ese es el punto Porque que precisamente la realmente Biblia son dentro del restos de contexto, manuscritos de gente privilegiada, ¿no? Pero, o sea, su fuente no es confiable. De hecho, tú mismo lo estás diciendo que la reinterpreten. O sea, si no podemos tomar de forma literal lo que pone algo tan serio como una religión, entonces directamente la estás desmintiendo, ¿no? Y su credibilidad vale cero. pero es que tienen distinta intención. Bueno, ya no estamos repitiendo, pero Independientemente de te la digo lo intención, último y tendría cero sigamos, mira. credibilidad, algo así, ¿no? Pero es que tienen distinta intención, ese es el punto. Un libro histórico. Un segundo. Sí. Al igual que antes, os está repitiendo mucho, la conclusión está clarísima, ya lleváis diciendo lo mismo como 5 minutos. Yo os propongo que cambiéis al siguiente punto porque no estáis avanzando en nada. Y yo ya tengo una Yo ya lo conclusión. aclaré, tú ya lo aclaraste, así que pues sí, hagámosle caso al Exios. Me parece. Bueno, sigamos al otro punto que es el último. Mira, ¿te acuerdas del último punto tú o quieres que también? A ver, no, repítamelo, refrescame la memoria, porque sí, hay cosas que sí me acuerdo, pero supuestamente el último, pues no, porque Alter se iba mucho por las ramas y pues era incluso peor que ahorita. Ok, mira. Este es el punto último y que es el más complejo. Así que voy a pedir que no me interrumpas. Ojo, no lo digo con mala intención, simplemente porque es un punto súper complejo. Me voy a explicar así como voy a intentar hacer lo más resumido posible. Y Hombre, te he ahí dejado voy a hablar, permitir que entiendan. Sí, de hecho, cronológicamente debería ser el primero, pero como es tan complejo, lo dejé para el último. Así que, mira, apaga tu micrófono si es posible o como tú prefieras. Y voy a aclararlo y yo creo que con eso ya estaríamos terminando después de todo porque son lo único que tengo que decir. Mira, siento que estás cayendo en un cientificismo extremo al decir de que como no vemos nada físico actualmente, o sea, como no tenemos pruebas físicas de, bueno, un Dios que justamente se caracteriza por ser inmaterial y estar fuera del universo, justamente es absurdo plantear de que como algo inmaterial que está fuera del universo no está en el universo, como no hay pruebas de eso. Cuando realmente, primero, voy a decirlo así, voy a dar tres argumentos en contra del cientificismo en sí, que es que es autocontradictorio, ¿ok? Que primero, si el cientificismo es verdadero, o sea, la afirmación solo la ciencia tiene la razón y es la única forma de llegar a la verdad, se puede comprobar científicamente, efectivamente, realmente no. No hay manera científicamente de comprobar que la ciencia es el único método para saber
la realidad en sí. Hay otros métodos, el histórico, el ético, etc. Entonces, se está contradiciendo, o sea, Pero sí, esas son fuentes externas que no tienen nada que ver con la ciencia. Pero bueno. pero ese es el punto, de que la ciencia no es el único método para llegar a una conclusión. O Segundo, sea, métodos, bueno, es que son fuentes externas que están relacionadas con la ciencia. O sea, la historia es una ciencia que estudia el pasado. ¿Qué carajo me... no usan el mismo método, por si acaso, no usan el método científico apodíptico Pues creado por entiendo, Bacon, hay sino que usan cosas otro. que obvian porque son métodos independientes de, bueno, otro tipo de ciencias, vaya. Pero a fin de cuentas sigue siendo una ciencia. Ya, ahora sí, mira. El problema es que estás negando a Dios porque Dios, al ser un concepto filosófico, se llega desde un método filosófico, digamos, y tú niegas eso porque simplemente no es científico, pero el problema es que científicamente es como quejarse de, no sé, ir con un detector de metales y decir de que no encuentras plástico, porque ese no es el método específico para encontrar plástico. Lo mismo pasa. Desde la filosofía se llega a la conclusión de un Dios y no desde la ciencia. Ese es el punto, que no una no contradice a la otra. Y siento que estás obviando eso al decir de que debería haber una prueba científica cuando realmente un Dios que no interactúa con el mundo como el de Aristóteles eh, y tampoco es inmaterial y está fuera del universo. ¿Cómo vamos a estudiar algo que está fuera del universo dentro del universo? Y yo creo que esto se da, yo creo que es evidente porque no teníamos los avances que en esa época teníamos y tomaban a sus dioses como ejemplares para llevar a cabo ciertas tareas y avanzar como una sociedad. Por eso la Biblia son restos de manuscritos de diferentes personas que pues su credibilidad obviamente vale cero, pero yo para mí la religión es como que algo, como el reemplazo de la ciencia, por así decirlo, en ese tipo de épocas, pero ¿qué pasa? Que la religión es algo que hemos normalizado tanto a día de hoy y tanta gente creyendo en eso a día de hoy que tenemos muchos avances científicamente y tecnológicamente y etcétera. Y pues eso es lo que tú estás ignorando, ¿no? En tus Es que, en puntos. primer lugar, la religión nunca intentó intercambiar la ciencia. De hecho, coexisten, podría decirse. Segundo, ¿Cómo la, van a existir una cosa que tiene algo que ver con la magia? O sea, la magia no es real. Y si hay alguien que te lo dice, es un charlatán. Entonces, ¿cómo vas a comparar eso con la ciencia, que es un hecho? No tiene punto de comparación para mí. primero, la religión no es magia y es bastante, depende cómo definas magia, porque, A ver, pero, no la religión en sí, sino lo que cree en sus creencias, en su Dios, vaya. pero es que literal, si te justifico, por ejemplo, desde, no sé, la primera vía o el argumento que te di ya, que Dios existe y se basa en la realidad, etcétera, y tú mismo dijiste que tenía sentido ese razonamiento, bueno, no le llames Dios, pero llámale el primer átomo, como tú quieras, en todo caso, ¿por qué sería mágico si te lo estoy justificando? La magia justamente se caracteriza por no tener justificación lógica. En cambio, acá yo te estoy dando una justificación lógica. Porque estás comparando cosas que no tienen punto de comparación. O sea, sí tiene algo de sentido la explicación del átomo y todo eso, de la materia, pero o sea, porque en sí misma, pues así hemos avanzado, así se ha expandido el universo, ¿no? Pero no puedes comparar eso con un Dios, porque en primera, yo digo que es magia porque Dios, pues, se caracteriza, incluso Jesucristo, se caracteriza por eh, ser un ser mágico, o sea, sin la magia, pues, no sería nadie, sería un don nadie, ¿va? Entonces, yo por eso digo que sus creencias se caracterizan por la magia y van muy ligadas porque a fin de cuentas se basan en la fe, porque precisamente no hay, eh, no son realistas, vaya, no tienen fuentes sustentables que sustenten sus creencias. Ya, primer punto. Jesús, mira, eso siento que es falso en todo caso. Si Jesús no hubiera hecho milagros, que en todo caso eso dice la mayoría de historiadores, que simplemente fue una persona normal, no hubiera influido tanto, y de hecho eso es falso. Jesús se hubiera destacado porque en primer lugar hizo dos cosas que... Yo digo que esa es una de sus características principales y por qué yo digo que las creencias de la religión son en su mayoría
que se basan en la magia, porque su Dios se caracteriza principalmente por la magia. Ese es el punto, Jesús, que Dios, son seres aunque, omnipotentes y omnipresentes, por eso, pero pero ni siquiera a día de hoy se han manifestado directamente con nosotros. Y en ese tipo de casos no podemos decir, es que es porque son seres que no existen, para que no son visibles para nosotros. O sea que es una completa tontería también, pero bueno. estás presuponiendo de nuevo el materialismo y segundo, ya te justifiqué el primer motor, y aunque fuera así, dijiste que Es tenía una sentido, pero no se compara a lo mismo. presuposición porque precisamente no hay forma de saber a ciencia cierta si es verdad o no. Ahora, ¿eso quiere decir que lo que estoy diciendo es mentira? Pues no, o sea, no podemos juzgar algo que en sí mismo que en sí mismo no existe, ¿sabes? Si se puede hacer, si se puede desmentir algo que no existe y si se ha hecho, por ejemplo, los argumentos en contra de la Tierra plana confirman de que la Tierra efectivamente no es plana. A ver, ahí Segundo, porque hay evidencias presentes, pero no podemos sustentar la existencia de un ser que supuestamente es omnipotente y omnipresente y no es visible para nosotros. Sin embargo, ¿esto quiere decir que lo que estoy diciendo es mentira? Pues, obviamente no, no necesariamente. por Oye, eso, pero pero bueno, en primer lugar, de nuevo, te lo justifiqué, pero aún así, si no es así, no importa. Y segundo, sí se puede hacer, porque de nuevo hay argumentos en contra de Dios y tú partiendo de eso, por también ejemplo, la paradoja de la omnipotencia. no estás presuponiendo todo esto de la materia cuando dices que venimos del átomo y luego, bueno, antes de eso, viene un Dios. Tú tampoco no estás presuponiendo en ese caso. No, Te porque pillé. estoy justificando el porqué y no digo que venimos del átomo, digo que aquí y ahora O sea, estás dependemos del presuponiendo átomo. porque no hay evidencia, reitero, que sustente la existencia de Dios más allá de testificales de hace millones de años. No estoy, en primer lugar, Precisamente el mundo funcionaba de una diferente manera como funciona a día de hoy. O sea, la ciencia es algo que es muy fundamental a día de hoy. Sin embargo, pues, como antes, en las eras, en la Edad Media, en la Edad contemporánea y todo eso, no teníamos los avances que tenemos a día de hoy. Yo creo que tiene sentido porque, o sea, yo creo que tiene sentido el hecho de que hayan reemplazado la ciencia con un Dios, porque precisamente tú mencionas, los usaban para hacer buenas acciones. Pues lo mismo, pero ahora, como ya tenemos los avances que tenemos a día de hoy, pues sabemos a ciencia cierta varias cosas que no sabíamos antes. Y por eso ha conllevado a que los manuscritos de hace millones de años de la Biblia se hayan contradecido eventualmente con el tiempo. ya, el punto primero es que en la Edad Media, solo te corregiré esto, pero no voy a debatir más, no paró la ciencia, de hecho se desarrollaba solo que en los monasterios y aún así habían gente como Galileo, que no era ni cura ni A ver, nada, obviamente pero se está desarrollando, pero se entiende el obvio, punto, ¿no? pero no, pero la religión nunca intentó cambiar la ciencia, siempre coexistieron y ese es el punto. No dijo, yo soy la ciencia nueva. No, nunca dijo eso. Pero bueno, A ver, yo no te estoy diciendo que sea la ciencia nueva, o sea, porque precisamente te estoy diciendo, la reemplazaron, ¿no? Entonces, en lugar de basarse en hechos científicos, porque no teníamos los avances que teníamos a día de hoy para corroborar varias cosas que a día de hoy sabemos, como el Big Bang, la evolución y todo eso, pues tomaban de referente a sus dioses. Obviamente que de por medio había pues evolución de por medio, porque si no, no estaríamos aquí ni siquiera. pero en primer lugar, te lo digo, Pero bueno, es que estás pidiendo pruebas científicas de algo que no es científico, pero no por no ser científico es falso. Por ejemplo, la existencia de un literalmente es personaje así, histórico no es tú mismo lo científico y no estás por eso es falso. diciendo. Tú mismo te estás autorrespondiendo, bro. Es Bueno, que, honestamente, ¿entiendes? un segundito, por Uh-huh. favor. Honestamente, creo, y creo que estaremos de acuerdo en que al final estos 3 puntos, bueno, al menos tú, Dilux, has estado con la misma postura, refiriéndome a que no has cambiado de punto. Me atrevo a decir que no has cambiado de punto, o sea, que has estado en los 3 puntos hablando de exactamente lo mismo, de que la ciencia es mejor que no sé qué y tal, tal. O sea, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, todos A tus ver, en argumentos parte me no, pero parecen bueno. exactamente iguales. No, 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 no. No, no, en parte sí. Vale, en parte sí. Yo lo estoy escuchando todo. Cuando reveas el debate mañana, cuando te despiertes o cuando sea, me vas a dar absolutamente toda la razón. Todos tus argumentos, los 3 puntos, han recaído en eso. Todos los 3 han recaído en eso. Por lo tanto, creo que seguir esto es una tontería, porque al final estamos en lo mismo todo el tiempo.
Bueno, en todo caso, fue un gusto, Dailux. Y bueno, no sé si está de acuerdo con finalizar el debate ahora o como tú prefieras, Bueno, Dailux. yo ya he refutado todo lo que teníamos que refutar y a fin de cuentas, pues tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía y pues eso nadie lo cambia, ¿no? Pero hombre, al menos nos quedamos con que ambos refutamos en gran parte de las cosas lo que pensamos, ¿no? ¿Quién ¿No? refutó? Nadie refutó. Nadie. ¿Tú crees? Me gustaría saber si tú crees que has refutado. Ahora en serio, ya fuera del papel de moderador, me gustaría saber si tú realmente crees que has refutado algo de lo que ha dicho Teísta. A ver, necesites la opinión de alguien más, hombre. Podemos decirlo nosotros, pero bueno, o sea, la conclusión es esa, vaya. Cada quien se queda con su opinión, pero bueno, yo me quedo con que al menos he dicho algo aquí. Ajá. Bueno, yo quiero saber algo, y es que, ¿por qué andabas diciendo de que yo soy la copia de Dallas? What the fuck con eso? ¿Cuándo What dije the fuck? eso? ¿Quién te dijo eso en primer lugar? Yo no digo eso. Alter me dijo que me dijiste la copia de Dallas. Nunca Tengo dije eso sospecha. y en primer lugar, en todo caso, dije que probablemente era fan de Dallas, pero nunca dije que fuera la copia de Dallas por si acaso. Hombre, sí, la verdad que soy fan, o sea, veo sus videos desde que tengo 12. Soy muy fan, la verdad. Pero ¿y eso qué Está o bien. qué? Bueno, no sé si estaréis los dos de acuerdo, no sé si alguno de los dos se tiene que ir ya, pero pues me gustaría dar una conclusión de los puntos que se han tocado, si os parece bien. Sin ningún problema, sería todo un gusto. Dilux. Bueno, lo tomaré como un sí, ¿no? A ver, dejadme que haga memoria. En el primer punto, el cual era básicamente pues la existencia de Dios bajo un punto de vista metafísico y etcétera, especialmente pues habló mucho de Aristóteles, pues creo que la conclusión es bastante obvia. Esto iba ligado de hecho al punto de Dilux de que supuestamente todas las religiones son falsas, ya que los dioses también lo son por ciertas razones, como por ejemplo que ningún dios se ha manifestado materialmente ante nosotros y tal, ¿no? Si no, creo más recordar. Lo único que al final os desviasteis un poquito de punto ya que estáis hablando de la existencia de Dios y todo eso. Un poquito. O sea, porque A al ver, final se va, tenía que tocar va ese ligado de tema. la... ¿Mm? Se tenía que tocar ese tema. Sí, por eso. O sea, que os desviasteis un poquito de lo que viene siendo de ese punto como tal. Bueno, desde un punto de vista objetivo, pues Teísta nos presentó mejores argumentos, nos presentó más variedad, nos presentó más claridad y más precisión. A ver, Dilux, creo firmemente que venir a discutir sobre la existencia de Dios sin tener ni un mínimo de conocimiento de conceptos tan básicos como lo sería la metafísica, para hablar sobre Dios, es ridículo. O sea, la verdad es totalmente ridículo. No te puedes presentar a un debate sobre un tema donde algo como la metafísica es fundamental sin siquiera saber mínimamente ni lo que es. No has sabido ni definirlo. Teísta te lo ha preguntado. ¿Sabes lo que es la metafísica? Y tú lo has confundido con otro término que no tenía absolutamente nada que ver. A ver, ¿Vale? pero eso es Y lo de menos, lo demás lo he no es lo refutado. de Y menos, no es además, lo de menos. No has refutado nada. No te puedes presentar a un debate sobre un tema donde algo como la metafísica es fundamental a la hora de probar o refutar su existencia sin siquiera conocer lo que es la metafísica, ni siquiera en un sentido más básico. ¿Vale? Simplificar tantísimo algo como la concepción metafísica de una entidad divina, como una narrativa o un cuento de hadas, que viene siendo lo mismo, es estar a ver, apelando a yo sí sé que es es metafísica, estar pero lo apelando a un confundía con él. O sea, reduccionismo absoluto. Dilux, no entiendes cómo funciona la metafísica. Si tú dices que la concepción de Aristóteles sobre Dios es una narrativa, es que no tienes ni idea de cómo funciona la metafísica y es algo que se ha venido viendo a lo largo del debate. Incurrir que solo lo que sea empírico, científicamente demostrable, como lo que dijiste de la fotografía, es una prueba sólida y menospreciar de esa forma la filosofía o alguna de sus ramas como la metafísica, es efectivamente una forma de cientificismo muy extremo. De hecho, Teísta te lo dijo y es cierto. O sea, en eso no me lo puedes negar. O sea, cuando tú ves el debate mañana, vas a decir, joder, es cierto, porque de verdad que desde fuera se ha visto de esa forma. vale, ¿Sí? pues es a fin de cuentas, pues es tu interpretación, pero bueno. No, no es mi interpretación, la verdad. Así se ha visto. Al igual te habrás equivocado en alguna cosa, pues bueno, no, pero así se ha visto en todo el debate, porque de hecho este pensamiento, como te he dicho antes, lo has expandido a todo el debate. Cuando habéis debatido sobre las interpretaciones bíblicas, has caído exactamente en lo mismo. O sea, la verdad, no he visto una refutación clara por tu parte. Si vuelves a ver el debate, te darás cuenta, te lo digo. Ha sido un constante y pesado
reductio ad nauseam, donde simplemente pues, te limitabas a decir lo mismo y rara vez cambiabas de argumento o de punto. También el punto de que la Biblia no es fiable solo porque algunas de sus partes tienen una clara intencionalidad fabulosa, también es una tontería. Teísta te lo abordó de una forma excelente, no. Lo siguiente, excelente, te explicó con peras y manzanas, tal cual, con peras y manzanas, que hay pues ciertas partes de la Biblia que no tienen intenciones literales y que transmiten una enseñanza fabulosa en un medio poético. Te puso pruebas bíblicas, te presentó ejemplos que comparten un análogo exacto con el tema del que se estaba hablando en ese momento y tú caías y caías en el mismo hombre de paja todo el tiempo. De la palabra de teísta en ese tema sacaste una conclusión precipitadísima y estúpida diciendo que teísta afirmaba que la Biblia tenía interpretaciones diferentes. Algo así. Se lo ¿Lo repetiste dijo como... literalmente? Se lo dijiste como 4 veces y teísta te explicó que no y el por qué eso no era así muchas veces. Literalmente. Muchas veces. Las 4 veces que se lo dijiste, 4 veces que te lo respondió. A su vez, en un punto dijiste que no hay forma de saber si esos textos que no tienen intenciones literales fueron realmente hechos para no tomarse de esa forma no literal. Eso también recae en ignorancia, o sea, una ignorancia importante, ¿no? O sea, estamos hablando de la Biblia, Dailux. Obviamente, pues hay cientos y me atrevo a decir miles de estudios basados en muchos escrupulosos y precisos estudios hermenéuticos o, sin ir a tecnicismos innecesarios, el lenguaje y las propias fuentes pues, históricas que nos afirman lo que te acabo de decir. Y el tercer punto, te digo exactamente lo mismo que en el primero. Es lo mismo. O sea, la verdad, no voy a perder más el tiempo en dar una ultra explicación de por qué. Bueno, yo creo que con esto está bien, ¿no? Me parece una conclusión resumida bastante buena, por al menos lo que yo tengo por decir y lo que se ha visto en el debate. Bueno, pues está bien, cada quien con su opinión, pero bueno, o sea, eso de que no sé qué es la metafísica también me parece una mamada, pero bueno, solo confundí conceptos un poco y ya. O sea, Vale, define metafísica. algo que no es, que no se materializa directamente, ¿no? Es el estudio, síguelo, es el estudio de... Es el estudio de... De la física, vaya. No, no es el estudio de la física. De la, da igual, o sea, yo la definición básica y la ya la he dicho. Es el estudio de lo que va más allá de lo físico, es el estudio de las causas, es el estudio de los orígenes. Es una definición, literalmente, de Es Google. lo mismo, pero bueno. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Bueno, no pasa nada. Mira, el debate ha estado bien, o sea, creo que te has defendido. No se puede materializar y ya está. Bueno, yo creo que ya he dicho. Sí, o sea, ya está. Si os queréis ir, os podéis ir. Yo ya he dicho que tenía que decir a mi conclusión, y que creo que es lo más precisa posible, y ya está. Y te digo, es más, te aconsejo que mañana o ahora mismo, cuando termine, te vuelvas a ver el debate y tengas en cuenta mi conclusión. Y verás que lo que te estoy diciendo no es nada alejado de la realidad, ¿eh? O sea, lo que te estoy diciendo es lo que se ha visto. Tal cual. Teísta, no sé si tú tengas algo que añadir. No, muchas gracias a ti, Ezio, por prestar el espacio y también a Dailux por presentarse. Y fue un gusto completamente estar acá y fue un gusto participar en este conversatorio, digamos. Igualmente, bueno, muchas gracias a los dos por venir. No sé si tú, Dailux, tengas algo más por decir. Pues no, nada más. Solo era lo que dijo Alter sobre mí y ya está. Vale. Bueno, ya está, eso es todo. Vale, pues entonces, pues si os queréis ir yendo, nada más por decir. Bueno, que estén bien, cuídense. Los quiero mucho. Chau. Adiós, Teísta. Muy bien. Pues esto ha sido el debate de hoy. Ha estado bien, ha estado muy interesante, la verdad. O sea, independientemente pues de que Dailux ha tenido sus cagadas y pues su postura no era la más correcta a la hora de abordar pues ciertos temas, creo que se ha defendido bien. No quiero tampoco de que lo menospreciéis o como sea, o sea, la verdad sí ha tenido sus errores, seguramente él mismo se dará cuenta, no es tonto, se dará cuenta si vuelve a ver el debate, pero oye, ha estado bien, la verdad, lo aplaudo.
me ha gustado muchísimo la participación de Teísta también. Ahora ya os estoy diciendo pues lo que yo creo, ¿no? Me ha parecido muy bueno. Lejos de objetividad, a mí en lo personal pues me ha parecido muy bueno que cómo ha abordado las cosas Teísta. Y Dairox también, o sea, ha estado bien. Esto es un debate, no es un debate formal, o sea, estaban aquí para intercambiar ideas, ¿no? Tampoco vamos a pedir aquí algo que sea la puta hostia de profesional. Ha estado muy bien, la verdad.